Jesús por María, todo a María para Jesús. Bienvenidos a esta forocápsula que el día de hoy está enfocada en esa congregación religiosa llamada Sociedad de María, también conocido como sacerdotes y religiosas maristas. Este miércoles 5 de mayo a las 8:30 nos pueden seguir por nuestra plataforma de Facebook Cineforo Católico, ya sea por nuestra cuenta personal o por nuestra fanpage. También nos encuentran en Twitter, Instagram, Telegram, YouTube. También nos encuentran en blog y en Telegram, ya lo dije, y en TikTok. Perdón, pero son tantas redes que me enredé. Entonces, bueno, bienvenidos, y si van a YouTube, les gusta nuestro contenido, compártanlo y suscríbanse. Bien, entonces ya dimos una pequeña introducción acerca de esta hermosa congregación dedicada precisamente a la Virgen María, y justamente estamos en el mes de mayo, en donde también es dedicado a nuestra querida Virgen. Entonces, pues estamos en este mes, y por esa razón pues nosotros estamos compartiéndolo con ustedes. Estamos pues conociendo un poquito más acerca de ello, y como bien lo sabemos, Sociedad de María pues es dedicado a la Virgen, y aquí es donde empezamos una pequeña historia. Esta historia surge aproximadamente en el año de 1800 aproximado. La institución ya como tal de la congregación se da también en esta época de 1820, 1830, pero previo a ello hay un sacerdote llamado Jean-Claude Comberly, que él tuvo la idea original de hacer una congregación dedicada a la Virgen María. Es ahí donde cuenta la tradición que él escuchó la voz de la Virgen, que le dijo que ella le interesaba, que en ese momento en donde el mundo se encontraba lleno de caos y de situaciones, estas son las palabras que ella dijo: yo deseo que en estos últimos tiempos de impiedad e incredulidad haya también una sociedad que me sea consagrada, que lleve mi nombre para combatir contra el infierno. Ella misma se lo pidió a Jean-Claude Comberly. Él tuvo esa idea original, pero no se ve concretada hasta que un grupo de seminaristas y algunos sacerdotes van a esta imagen hacia la capilla de Nuestra Señora de Fourvière. Esto ocurre el día 23 de julio de 1816, cuando este grupo de sacerdotes, después de su ordenación, se dirigen hacia el santuario de Fourvière en Lyon, Francia. A los pies de Nuestra Señora hacen su promesa de constituir ya como tal la Sociedad de María. Ahí es donde ellos ya empiezan a dar forma al hacer esta promesa a la Virgen. Desde el inicio, los primeros maristas concebían a la sociedad como un gran árbol con diferentes ramas: religiosos, sacerdotes, religiosos hermanos, religiosas y laicos. Ahora vámonos más
¿hacia dónde surge esta imagen de Nuestra Señora de Fourvière? Bien, Nuestra Señora de Fourvière, los antecedentes son de que esta imagen probablemente San Potino, así se llama, erigió una pequeña capilla en donde colocan la imagen. Probablemente esta imagen venía de Asia. La imagen fue depositada en aislamiento en las orillas de la ciudad de Fourvière. Después fue trasladada hacia un templo construido en la colina donde tomó el nombre de Nuestra Señora de Fourvière, ya como tal. De hecho, esta imagen, ella es la patrona de Lyon, Francia, y durante la Revolución de 1793 la iglesia fue vendida, pero tiempo después la trasladaron hacia un nuevo santuario en donde se le nombró así como tal, Nuestra Señora de Fourvière. Entonces ya vimos que nuestros queridos maristas, ahora sí que momentitos antes de firmar el estatuto de la creación de la congregación, primero van a Nuestra Señora de Fourvière, y ahí es donde ellos hacen ese voto, esa promesa directa a la Virgen para poder ellos pues honrar a nuestra Virgen creando esta congregación religiosa. Ellos, dentro de sus carismas que tienen, está la misión sobre todo en áreas rurales, también está la educación y las escuelas de pastoral. Como vimos, Comberly fue el que tuvo la idea, pero el que la concretó ya a los pies de Nuestra Señora de Fourvière es el siguiente. Bueno, primero vamos a ver que se encuentra en 79 países, está presente, está dividido en 24 provincias y 4 distritos. Bueno, esto es un poco de la organización interna que tiene la Sociedad Marista. Vamos a hablar un poco de que tienen casas en Alemania, en Australia, en Brasil, en Camerún, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en las Islas Fiji, en Filipinas, en Francia, en Irlanda, en las Islas Salomón, en Italia, en México, en Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Senegal, Venezuela, Tailandia, Tonga y Vanuatu. En todas estas regiones ahí se encuentran presentes los sacerdotes maristas. Además tienen su casa general en Roma, en donde se encuentra instalado actualmente el superior o el prepósito general, también así se le conoce. Él es el padre John Hannan. De hecho, a él tuvimos la oportunidad de conocerlo hace como 2 o 3 años aproximadamente en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Ahí fue donde nosotros pues estuvimos prestando un tiempo servicio y justamente coincidió con la llegada de su prepósito general o superior general, y pues sí, fue un encuentro bastante interesante en donde, bueno, Alejandro pudo platicar con él, el padre John pues solamente habla inglés, y pues Ale tuvo la oportunidad de hablar un poco con este superior general de los sacerdotes maristas. Entonces, bueno, vamos a ver esta situación. Ahora sí, vamos a hablar un poco del fundador de la Sociedad de María, y este es el padre Jean-Claude Colin. Jean-Claude Colin fue el fundador. Él ahorita actualmente de beatificación. Él tuvo la oportunidad de formar ya la congregación con un grupo de seminaristas en el año de 1817. Hablando un poquito del padre Jean-Claude Colin, pues él fue elegido también el prepósito general, o también, como les había dicho, superior general.
el 24 de septiembre de 1836. Dentro de los profesados en esta Sociedad de María, pues se encontraban obviamente el padre Colín, el padre Pedro Chanel y Marcelino Champagnet. Ajá, bueno, disculpa mi francés, pero no soy muy versada en esas cosas, ¿verdad? Entonces, este sacerdote, Jean-Claude Colin, como vimos, fue el que empezó a darle forma ya a toda la cuestión de la Sociedad de María. Él, como les comentaba, actualmente está en proceso de beatificación. Y vamos a hablar un poquito de el padre Jean-Claude Colin. Pues obviamente sabemos que era francés, pero aparte, pues él siempre tuvo ese acercamiento hacia, hacia Dios, hacia la Virgen, esa instancia de ser importante y ser central en la vida pues de la Virgen, ¿no? Hacerla como la santa patrona de su congregación religiosa. Ahora hablando un poquito más sobre Colin, pues él tuvo como colaborador también a San Marcelino Champagnet. Él fue el que elaboró toda la cuestión de los estatutos, y como habíamos visto, pues de ahí también viene el otro sacerdote que es San Pedro Chanel. De hecho él fue mártir, ¿no? Pero el padre Jean-Claude Colin nace a finales del siglo XVIII en Francia. Él siempre tenía ese mensaje de Cristo en un espíritu en el que María, en cualquier orilla lejana en la que estuviera, todos fueran enviados hacia ello. Este padre, Jean-Claude Colin, una vez que ya había fundado el área de los hermanos o padres maristas, llama también a dos jóvenes llamadas para comenzar la congregación de María en cuanto al área femenina. Su fundadora, dentro de estas dos jóvenes, estaba la chica Jean-Marie Chaborin. Ella es la que se encargó de darle ese gran adentramiento hacia la constitución de las hermanitas de la Congregación de María. Bien, ahora vamos a hablar de alguien que ya había tocado desde hace rato, San Marcelino Champagnet. Él es también cofundador, junto con el padre Colin, de los hermanos maristas y también de la Sociedad de María. Ahora vamos a hablar de estos hermanos maristas. Estos, digamos que pertenecen a la familia, digamos que dentro de la misma familia marista, o sea, enfocadas a la Virgen María, hay unas pequeñas ramificaciones. Dentro de estas ramificaciones se encuentra, como ya sabemos, los padres y las hermanas o las religiosas de la Sociedad de María. Pero aparte Marcelino, él veía que en el lugar a donde él iba a misionar, pues no había suficientes escuelas ni suficientes maestros. Entonces él ve necesaria la fundación de los hermanos maristas. ¿Qué es esto? Son hombres principalmente que llevan una vida religiosa, sí, llevan una vida de consagración, pero no llegan a ser sacerdotes. Llevan su mismo prenoviciado, noviciado y postulantado y varias etapas. Sin embargo, ellos están siendo educados para dar clases y dar catecismo, que es en donde él sentía que hacía falta algo. Él sentía que algo estaba faltando en toda esta situación.
Él tiene también una historia bastante interesante. Él nació en el año de 1789, ingresó en el seminario menor y empezó a fundar una congregación de hermanos dedicados a la enseñanza y a la catequesis de los niños, una vez que él es nombrado sacerdote, una vez que él pues ya toma los votos perpetuos. 3 años después fue ordenado ya sacerdote y lo destinaron a una villa. En el pueblo fue donde se dio cuenta que no había catequistas. Por esa razón, él empezó a fundar el Instituto de los Hermanos Maristas, que es en donde se crean estos maestros a cargo de estas comunidades. Él muere el 6 de junio de 1840 a los 51 años. En el momento de su muerte tenía cerca de 300 hermanos maristas, 50 casas y escuelas alrededor de 7,000 alumnos, que era lo que ellos estaban manejando. Entonces, esa es en cuanto a esta situación. Bien, aquí en esta diapositiva vamos a ver del lado izquierdo una imagen. Esta imagen, de hecho, era una imagen muy querida por Marcelino Champagnet. Esta imagen la llaman María, nuestra buena madre. Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen, si le ponen mucha atención, el pequeño niño, el niño de Jesús, se encuentra chupándose el dedo. Esta forma en que se encuentra él chupando el dedo es una forma muy tierna. Por eso el padre Marcelino, San Marcelino, lo consideraba como María, nuestra buena madre. Esta imagen se conserva en la sala del Consejo General de la Sociedad de María en Roma. Mide aproximadamente 75 centímetros de altura y representa a la Virgen María como madre con el niño Jesús, abriendo sus brazos, durmiendo en sus brazos y con el gesto infantil de chuparse los dedos. Entonces, esa es una parte bastante tierna de esta congregación. Y bueno, ahora vamos a pasar hacia otro pilar importante de la Sociedad de María, San Pedro Chanel. Como ustedes lo ven, ahí en la diapositiva nos menciona que fue misionero en Oceanía y fue mártir. Él muere, pero vive hacia la gloria eterna el día 28 de abril. De hecho, hace unos días, pues se le celebró. Bien, ahora vamos a hablar de Pedro Chanel. En Francia, cuando él tenía 15 años, después de su primera comunión, sintió la vocación misionera. 2 años después entró al seminario y fue ordenado sacerdote en 1827 y pidió a su obispo ser enviado a misión. En 1830 se unió a la Sociedad de María y en 1836 fue enviado como misionero a la Polinesia. La isla en ese momento se encontraba dominada por 2 tribus que se encontraban en querella, en guerra. Estando ahí las tribus en guerra, el rey de la tribu vencedora obligó a los misioneros a vivir cerca de su casa para tenerlos bien vigilados y saber qué información estaban dando. La tribu vencedora acabó creyendo que los cristianos estaban introduciendo supersticiones que molestaban a sus dioses y decidió matar al padre Pedro. El 28 de abril de 1841, un grupo capitaneado por el yerno del rey de esta tribu vencedora, se llamaba Musumusu. Él fue a buscar a San Pedro Chanel, lo sacan de la cabaña y le abren la cabeza de un hachazo. Fue beatificado en el año 1889 y proclamado mártir y santo patrono de Oceanía en el año de 1954. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estos hombres fundadores de la Sociedad de María fueron abriendo el camino para esta congregación religiosa
que nos muestra ese amor, como lo dice su lema, ¿no? Todo, todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Entonces nos muestra ese enlace, ese acompañamiento, ese darnos cuenta que ella es nuestra madre y es la intercesora entre nosotros y su Hijo Jesús. Bien, ahora vamos a irnos ya adentrando a nuestra parte de la entrevista. Vamos a dar unos pequeños antecedentes acerca de nuestro invitado del día de hoy. Para la gente que nos ha estado siguiendo, que nos ha estado siguiendo en nuestras cápsulas, sabrá que cuando hemos hablado de congregaciones religiosas, ya tuvimos la oportunidad de tener a las hermanas adoratrices, ya tuvimos la oportunidad también de tener a las hermanas agustinas, y ahí en ambos casos tuvimos a varias hermanitas que nos estuvieron acompañando vía telefónica para que nos compartieran su vida vista desde de esta congregación, de cada una de sus congregaciones. Ahora, el día de hoy, vamos a ver a nuestro invitado. Es el párroco de un templo cercano a nosotros, que es conocido como la Parroquia de la Inmaculada Concepción. Esta se encuentra en Avenida Clavería, número 53, Azcapotzalco, en esta alcaldía. En la alcaldía de Azcapotzalco, ahí se encuentra esta pequeña parroquia que la verdad pues está a cargo de los hermanos maristas. Hemos tenido la oportunidad de ya conocer varios sacerdotes maristas que han pasado por este lugar. Entre ellos, pues, a lo menos que yo recuerde, pues es al padre Jan, al padre Pedro y ahorita al padre Ricardo. Entonces, vamos a ir adentrándonos hacia esta situación. Ajá. Y pues precisamente vamos a esperar a nuestro invitado que nos acepte la llamada. Y la noche de hoy, nuestro invitado especial en esta cápsula es el padre Pedro Alarcón Méndez de la Sociedad de María. Hemos ya trabajado en varias ocasiones con él. Formamos parte durante un poquito más de un año de su grupo de liturgia. La verdad es un hombre que nos acerca con ese amor hacia la Virgen, hacia Dios. Entonces ha sido algo bastante aleccionador. Pero bueno, ahorita esperemos que el Padre nos conteste en unos instantes para irnos enlazando con él y que nos pueda platicar un poquito de su labor, de cómo llegó a esa vocación, cómo llegó a su congregación, por qué esa congregación y no otra. Entonces, pues estaremos pendientes en ello. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la fundación de la Sociedad de María. Fue el Papa Gregorio XVI quien por decreto aprobó ya como tal a la sociedad el 29 de abril de 1836. Y ya el instituto religioso con votos simples y logró un superior esencial. Es el que les decía que también es llamado prepósito general, que ahora es el padre John Hannah, ¿no? Entonces, pues esas son de las cuestiones que podemos nosotros hablar esta noche de esta congregación. Recordemos un poquito de lo que nos platicaba la madre de las adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, la madre Rosa Lilia. Pues ella nos comentaba que pues ellas son monjas de clausura, son religiosas que se la pasan orando ante el Santísimo Sacramento. Entonces es algo bastante hermoso lo que ellas hacen. En cuanto a la madre Noemí nos platicó sobre las agustinas de Nuestra Señora del Socorro. Ella nos platica que esta congregación está muy enfocada hacia cuidar enfermos, hacia la educación, hacia la formación y catequización de los niños, y es algo muy similar a la Sociedad de María.
en donde ellos se enfocan también en eso, en la educación, en la escuela pastoral y también pues en esto de misionar, de ir hacia comunidades rurales, ¿no? Entonces esperemos que él nos empiece a responder, pero bueno, ahorita en lo que él nos contesta, vamos a platicar un poquito de él. Él tiene desde hace un año un comedor comunitario, Clavería, que justamente se inauguró con motivo de la pandemia, al ver esa necesidad que tenían tantas personas de alimento, de una despensa, y por esa razón él le llamó Comedor Comunitario Divina Misericordia. Para las personas que nos están siguiendo o que nos van a reproducir posteriormente, pues pueden depositar directamente por la plataforma de PayPal. También pueden hacer un depósito o transferencia directamente en el banco de Citibanamex o hacer transferencias desde la aplicación del banco. La cuenta es la 7005 60 27 341 de Citibanamex a nombre de Inmaculada Concepción de Clavería. La clave es 002 180 70 05 60 27 34 14. Una vez que ustedes pues establezcan cuál es el medio en que van a hacer el donativo, en la descripción colocan la leyenda comedor comunitario. Y bueno, también el padre, no estoy seguro ahorita si logramos comunicarnos con él, cada 15 días están preparando despensas para entregar a las personas más necesitadas, y también se requiere de donativos para que este comedor y estas despensas puedan ayudar a esas personas, en donde entre la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, pues esperemos que las personas que les interese apoyar al Padre Pedro en esta actividad de las donaciones, pues lo hagan. Otra cosa, también es importante decirles que se necesitan voluntarios en dos aspectos: voluntarios que vayan a colaborar en los alimentos. Ya contactamos al Padre Pedro. Hola, Padre, ¿cómo está? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Bien, Padre, estamos en vivo. Qué bueno. Oye, pero ¿cuál es el medio por el cual estás transmitiendo? Por Facebook. Entonces me conecto a Facebook. Pues si quiere, pero bueno, sí, para escucharse. Pero de todos modos, ahorita estamos, la entrevista pues es por WhatsApp. Ok, de acuerdo. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, Padre, a ver, preséntese usted. Bueno, soy un padre muy bendecido. Dios me ha llamado a una aventura muy importante, que es la de vivir el sacerdocio como padre marista, miembro de una congregación que tiene a María como superiora y modelo. Y es una congregación internacional nacida en un contexto muy difícil, que fue el de la Revolución Francesa, y que nos prepara para entender las raíces de la mentalidad secularista moderna, porque en la Revolución Francesa se gestaron ideas que siguen vigentes hasta nuestros días y que entraron en conflicto con Creo que ya no lo escuché, Padre. Bueno, pues yo soy mexicano, vivo en Clavería, he tenido muchas experiencias de misiones, especialmente en Brasil. Estoy muy contento como párroco y pertenezco a esta congregación que somos los padres maristas. Aurora, no sé qué decir, Aurora.
A ver, ahora voy a preguntarle algo, padre. ¿Dónde surge su vocación? En contacto con el Instituto Politécnico Nacional, bueno, me formé como ingeniero químico y los padres maristas tienen una obra de reflexión para estudiantes en el Politécnico y prácticamente, aunque estaba terminando la carrera, empecé a vivir experiencias muy bonitas, sobre todo misiones en Oaxaca, donde encontré, junto con los demás estudiantes que participamos en aquellas misiones, un mundo que no conocíamos y que nos impactó muchísimo. Escuchar hablar zapoteca, ver una comunidad pobre, tener contacto con la fe que ellos tenían. Y a lo largo de 3 años de misiones decidí que algo me hacía sentir muy feliz y que esa felicidad no la había probado antes de una manera tan espontánea y profunda. ¿Y por Y qué? No, continúe. entonces pues fue hablar con el padre Errasti, que estaba en aquel momento encargado. Yo había vivido algunas noches de oración, preguntándole al Señor qué quería. No sabía realmente cómo encaminar mis deseos en ese momento, pero el haber llevado a la comunidad a los enfermos en esas misiones, por mandato, por encomienda del padre Rasti, me hizo pensar que podía dedicarme de lleno por completo al Evangelio. Y bueno, pues de ahí en adelante todo fue buscar definir en dónde y cómo. Y eso me llevó a los padres maristas. Ah, muy bien, padre. A ver, hasta donde yo sé, estuvo trabajando usted un tiempo o colaborando en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, ¿no es así? Sí, tengo un gran interés por la teología que puede derivarse del mensaje de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, sobre todo para comprender cómo Dios quiso actuar en nuestro continente en un tiempo en un contexto tan complicado. Y la tesis que estaba yo trabajando en Brasil se refería precisamente a analizar casos de frontera, y me pareció que un caso de frontera era la religiosidad popular y sobre todo el fenómeno de presencia de la Virgen María de Guadalupe en un contexto como el de la conquista, y después pues en la historia mexicana y latinoamericana y abierta al mundo. Entonces, pues una vez terminada este trabajo, tuve oportunidad de conocer al padre Eduardo Chávez. Él revisó mi tesis y me invitó a participar. Y sí, ciertamente participé en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Ah, mire, muy bien, padre. Ahorita nos acaba de comentar que usted estuvo un tiempo en Brasil. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Pues me conmocionó mucho porque entrar en contacto con una cultura diferente hace que uno pueda apreciar mejor la propia cultura, pero también reconocer la manera como en otras culturas se pueden ver rasgos como qué es la familia, cómo se vive la comunidad, cómo se vive la fraternidad. Y entonces, en contacto con la parroquia, ver todo eso presente, pues me hizo apasionarme mucho. Me gustó mucho Brasil. Las experiencias eclesiales son muy intensas, los laicos participan mucho, hay una gran efervescencia, responsabilidad y liderazgo de parte de los laicos.
y la fraternidad y la comunión es muy interesante. Por ejemplo, las comunidades eclesiales de base, por ejemplo, los, las pastorales, casi no hay grupos, más bien son pastorales como aquí ahora, pastoral jóvenes, bautismo, y algunas sobre catequesis discipulado. Entonces, bueno, pues una iglesia muy viva, muy linda. Y pues sí, me gustó mucho en muchos sentidos. Oiga, dentro de toda su vida como sacerdote, ¿habrá habido algún momento en donde usted se encontró así como desesperado o un momento de tristeza o algo que no haya sido tan alegre? Sí, bueno, muchos sí ha habido situaciones de duda, de dificultad, de dolor, por diferentes motivos. Y a ver, déjame ver qué es lo que pasa, porque mi hermana estaba en Guadalajara y la llevaron, en lugar de llegar a México. Échale corto. Ay, no. Ya no se oye. Ya no lo escucho, padre. Ah, bueno. Ahorita, el padre está haciendo una llamada con su hermana, pero en un momentito restablecemos la comunicación con él. Entonces, como vimos, él pues es un sacerdote muy involucrado en su comunidad, con, con mucho amor hacia la Virgen María. En lo personal, pues hemos tenido la oportunidad de estar con él. ¿Sí, padre? Aurora, Sí. perdón, es que mi hermana viajó de Guadalajara a México y la trasladaron a Acapulco por el clima, entonces me estaba llamando para decirme que sí, ahora ya los están redireccionando hacia México. Ah, pero está todo bien. Está todo bien, nada más 2 horas de retraso o más, pero está todo bien. Eso es cada minuta, ¿verdad? Sí, un pequeño detalle. Bueno, entonces nos estaba contando de esos momentos difíciles. Esos momentos difíciles sí existieron. Uno de ellos fue antes de ordenarme. Estaba decidido a abandonarlo todo. Me sentía, por diversos motivos, a lo mejor descorazonado. Y mi papá me dijo, muy bien, yo creo que puedes tomar una decisión como esa. No hay ningún problema. Creo que pues tienes la carrera, puedes salirte. Pero si quieres mi consejo, yo te podría decir que sería muy padre que continuaras. Yo te veo muy feliz y esto que estás pasando lo vas a superar. Y entonces, bueno, pues eso me ayudó mucho a ver las cosas de otra manera, ¿verdad? Oh, mire. Bien. Y bueno, por ahí sabemos que hace poco tiempo usted fue invitado al programa de Roberto Farril, precisamente, a hablar sobre su libro. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Eh, bueno, Roberto Farrell es una persona muy amable, inquieto por la verdad y por difundirla. Supo de mi libro, me invitó, tuve ocasión de estar en ese auditorio que gracias a Dios él dirige con tanto éxito. Muy interesante las preguntas, la reflexión sobre la Virgen de Guadalupe fue muy bonita, sobre todo para mostrar que en la Virgen de Guadalupe tenemos una expresión muy fuerte del amor de Dios que abre a todo el mundo, desde el santuario de la Virgen de Guadalupe. Fue muy bonito. Oiga, padre, díganos,
¿Cómo usted invitaría a que haya más jóvenes que les gustara entrar a, pues, al ser de la Sociedad de María? ¿Cómo los invitaría? ¿Cómo los alentaría? Ay, pues yo les diría que la llamada a la vida consagrada y al sacerdocio vale mucho la pena y que un poco de oración y la perspectiva de servicio, entrega y amor a los demás basta para percibir que Dios sigue necesitando muchos refuerzos que hagan posible la presencia de Cristo en la Eucaristía y la experiencia de formar comunidades alrededor de la fraternidad y de la justicia. El sacerdocio es una vocación muy bonita, muy importante. Puede representar muchas renuncias, pero también existen muchas satisfacciones, especialmente la de poder servir a Jesús y estar en contacto con tanta gente y descubrir tantos lazos afectivos. Uno se siente hermano y papá y colaborador y amigo en todo momento, y pues es una vocación muy importante en la vida del mundo contemporáneo. Los padres maristas estaríamos felices si algún joven dice yo quiero intentar mi vida como marista, bueno, pues sería hermosísimo. Bueno, y hablando de otros temas, también sabemos que desde hace un año usted tuvo esta iniciativa junto con la comunidad de Clavería de crear el comedor comunitario llamado Divina Misericordia, ¿no es así? Así es, sí. Pues es un comedor nacido de muchos sueños, participó mucha gente desde los principios. Soñamos con hacer posible que a través del alimento y mostráramos la misericordia de Jesús a las personas. Lo habíamos planeado antes. 2019 fue un año de mucha planeación. 2018 también. Pero la iniciativa de empezar no tomó tanto en consideración nuestros planes, sino la pandemia. Y sin más consideraciones, una tarde dijimos empezamos y al día siguiente ya habíamos abierto, ya teníamos una mesa y 30 tortas y empezamos a vivir esta experiencia que nos llevó a finalmente a establecer un comedor. Recibimos el regalo de una cocina industrial, mucha gente se sumó al proyecto, se formó un grupo muy numeroso de voluntarios que sirven, que preparan alimentos y que dan donativos en especie y en dinero. Y pues, distribuimos un promedio de 150 comidas diarias desde el 28 de marzo del año pasado, hace un año y varias semanas. Entonces ya cumplimos un año, llevamos más de 30,000 comidas servidas, no hemos interrumpido ningún día y estamos aquí de lunes a viernes. Y repartimos despensas a 200 familias los últimos martes de cada mes. La misericordia ha sido impresionante, pero pues no ha sido fruto de nosotros, sino de la presencia de Cristo y de la Virgen María. Pero me imagino que siempre se necesita pues colaboración, ¿no es así? Tanto económica como material. No, eso sí, claro, por supuesto. Ambas. Para todas las personas que quieran tanto ayudar económicamente como presencialmente, estamos abiertos. Tenemos una página web que se llama www.comedorcomunitario.org, todo junto, todo minúscula, y en esa página
vienen todos los detalles de cómo participar. Puede ser con donativo, puede ser con alimentos, puede ser con la presencia. Y pues los esperamos, así como esperamos a los jóvenes que quieran ser maristas, pues les compartiríamos un sueño muy importante. Así también los invitamos a conocer este comedor que pues nos abre al mundo de la misericordia. Eso sí es cierto, padre. Y bueno, también me imagino que necesitan voluntarios para repartir las comidas y toda esta situación, ¿no? Porque habrá quien diga, bueno, yo no puedo llevarles 1 kilo de arroz, yo no puedo darles dinero, pero sí puedo donar un poco de mi tiempo, ¿no es así? No, claro. Hay personas que, bueno, sí, por supuesto, como tú dices, pues no tienen la facilidad de hacerlo a través de donaciones económicas, pero el servicio que ofrecen es muy oportuno, ha sido muy generoso, ahí ha sido muy bello. Entonces, pues los invitamos a conocernos. Si quieren iniciar por la página www.comedorcomunitario.org, pero también los esperamos todos los días a las 11 de la mañana. Aquí estamos. Bien, padre. ¿Qué más nos piensa platicar para ir cerrando? Cuéntenos algo más, algo que usted crea necesario dar a conocer. Bueno, tenemos una actividad muy fuerte con jóvenes. Como padres maristas, la juventud es muy importante. Sabemos que los jóvenes a veces no se sienten parte de la iglesia porque tienen dudas, tienen muchas críticas, han perdido la práctica de los sacramentos y las mentalidades que los arrastran por muchos motivos van en la dirección contraria de no reconocer la fe como algo, como el motor de nuestra vida. Y estamos muy contentos. Aquí en Clavería hemos iniciado una reflexión constante con los jóvenes y ahora de un retiro que hicimos hace 2 años, ahora tenemos un grupo que se está preparando para ir a Lisboa con el Papa en 2022 y también están siguiendo el método Alfa, que es un proceso de reflexión a partir de la vida, y se han entusiasmado muchísimo. Ya son 15 más o menos los jóvenes que se reúnen los viernes a las 6. Tenemos mucho interés por la juventud. 2 centros juveniles, uno en el Politécnico, otro en Toluca, y también a través de las escuelas, el Colegio Franco Inglés y San Bernardino en Guadalajara. San Pedro Chamel en Guadalajara. Y pues invitamos a los jóvenes a descubrir cuántas cosas importantes hay en sus vidas y que se den un espacio para conocer la fe. Bueno, padre, es un placer el que nos haya aceptado esta pequeña entrevista para pues dar a conocer un poquito más sobre la congregación, sobre su experiencia personal, sobre su labor pastoral, sobre esa labor también de misericordia al dar de comer y beber al sediento y al hambriento. Y pues de verdad lo conocemos ya desde hace tiempo, desde que llegó a la parroquia y pues no es porque lo tengamos en línea, pero la verdad lo admiramos, lo respetamos mucho y de verdad es un gusto el que haya estado con nosotros. Qué linda, Aurora. Pues un saludo a todos los que están participando en este programa. Agradezco por la amistad y por el apoyo y la ayuda. Yo creo que el compartir nuestras vidas nos enriquece mucho y tanto el sacerdote se puede descubrir mejor en contacto con los laicos como los laicos también en contacto con los sacerdotes. Entonces,
pues gracias y les deseo mucho ánimo en estos tiempos de tanta de tanta confusión, que permanezcamos, como dice hoy Jesús, vivos, para dar fruto. Gracias. No, gracias a usted, Padre. Estoy muy contento, gracias a todos. Un saludo y mi bendición para cada uno. Que el Señor los cuide, los bendiga, los guarde y los proteja, los acompañe y los guíe, les dé gracia y paz, santidad y amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Que descansen. Gracias. Que descansen también. Dios me los cuide. Gracias, igual. Bye. Bye. Bueno, ahora sí que esta labor también ha sido, pues de verdad, una labor en donde Dios, lo he dicho y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, Dios nos ha ido encaminando y nos ha ido colocando en nuestra vida personas con gran amor hacia Dios. He conocido, gracias a Dios, varios sacerdotes como el Padre Pedro, grandes religiosas como la Madre Noemí, la Madre Rosalilia. Entonces, la verdad, sí, hemos tenido esos momentos hermosos y maravillosos de conocer a seres humanos como ellos, ¿no? Entonces, pues, gracias al Padre Pedro de que nos haya aceptado esta entrevista. Y bueno, ahora vámonos hacia nuestro cierre con una oración. Precisamente es una oración a San Marcelino Champagnet, que dice así: San Marcelino, que a lo largo de tu vida fuiste un hombre fiel a tus raíces, a tu tierra, a tu familia, a la sociedad, ayúdanos a convertirnos en personas útiles a nuestra tierra y a nuestra gente. Ilumina con tu ejemplo nuestra sensibilidad y respuesta, que, como tú, descubramos lo que nuestros familiares, los miembros de nuestra comunidad, nuestros vecinos y amigos desean y necesitan. Ayúdanos a ser decididos, generosos en la entrega y profundos en la imaginación, para bien de nuestro pueblo, en fidelidad del Evangelio de Jesús. San Marcelino, que como tú sepamos ser universales en el afán y concretos en el servicio. Amén. Y bueno, antes de ir cerrando, pues vamos a saludar a las personas que estuvieron con nosotros. Es Emily Rose y Francisca de Asís y Fernando Reyes Marco. Pues gracias a ellos que estuvieron presentes, y también a todas las personas que nos siguen reproduciendo, tanto en Facebook como en YouTube. Ya saben que estamos ahí presentes en varias redes. Búsquenos, contáctenos y demás. Y bueno, recuerden que el día de mañana tenemos una actividad un poco alterna a la cuestión de nuestro magisterio. En este caso es una clase de papiroflexia que mañana tendremos a las 8:30. Es la segunda clase. En esta ocasión iremos paso a pasito conforme el nivel nos vaya llevando y conforme Dios nos vaya guiando. Y pues vamos cerrando ya nada más con nuestra oración a la Virgen. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, nada más. Por último, pues les vamos a dejar un poquito de una canción que nos habla precisamente de la Virgen María.